Muy buenas noches, mi nombre es Jonathan Marín Navarro, soy estudiante de Ingeniería Electrónica, pertenezco al grupo 29 del curso Sistemas Dinámicos y a continuación voy a sustentar el ejercicio que escogí. Para esta actividad escogí el literal A, donde me plantean un circuito que me va a garantizar los bajos niveles en la pérdida de voltaje de alimentación del equipo que se plantea en el ejercicio. Este circuito es el que me corresponde. Está conformado por tres resistencias, una bobina, un condensador y el voltaje de alimentación. Aquí están los valores de cada uno de los elementos, donde me corresponde tomar para la bobina un valor de 29 henrios y el condensador un faradio. El circuito se plantea con dos mallas. Yo tomé que esa corriente va a ser igual a la corriente de la bobina que va a circular por esta malla y la corriente del condensador que va a circular por esta otra malla. Vamos a dejar nuestras ecuaciones, todo en términos del voltaje del condensador y la corriente de la bobina. Nuestra primera malla nos dice que el voltaje 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la bobina más el voltaje multiplicado por R2. Se hace el despeje para dejar todo en términos de lo que dijimos inicialmente, que todo se maneje con el voltaje del condensador y la corriente de la bobina, y nos da al final, reemplazando ya los valores, que nuestra ecuación queda de la derivada de la corriente de la bobina va a ser igual a estos valores que se encuentran en la parte de acá. Esta va a ser nuestra ecuación 1. Para la malla 2 planteamos que el voltaje de la resistencia 2 más el voltaje de la resistencia 3 más el voltaje del condensador va a ser igual a 0, realizando de igual manera todo el reemplazo de los valores, y vamos a encontrar entonces que nuestra ecuación 2 va a estar planteada de esta manera, en la derivada, en términos de la derivada del voltaje del condensador, que va a ser igual a estos valores. Entonces yo saqué aquí por aparte los valores de las ecuaciones y poder visualizar aquí en Simulink para ir mirando cómo fue que se realizó el trabajo. Entonces aquí tenemos la ecuación 1, la ecuación 2. Se plantea entonces en ese diagrama de bloques una entrada del voltaje que se visualiza en la parte de aquí abajo, ¿sí? Donde se dice que para este bloque, que va a ser la derivada de la corriente de la bobina, le van a entrar, o va a ser igual a la entrada de estas tres variables, donde le ingresan primeramente un 9 sobre 29 voltios, que yo lo tomo aquí, que como ya nuestra constante inicial de entrada va a ser de 9, le coloqué 1 sobre 29. ¿Para qué? Para que este me dé el valor resultante, los 9/29 que deben ingresar a este bloque. De igual manera, entonces le ingresan los 25/29 de la corriente de la bobina. Entonces este bloque es un integrador que lo que hace es que la señal, después de que salga aquí derivada aplicándole la integral, nos va a dejar la función sola, que va a ser en este caso la corriente de la bobina. De igual manera, la parte de aquí en ese segundo bloque, que va a estar la ecuación 2, está en términos del voltaje del condensador. Simplemente lo mismo, aquí está nuestro bloque de la derivada, le ingresan los datos de 3 cuartos de la corriente de la bobina, entonces los 3 cuartos que provienen de la parte de acá, le ingresan al positivo menos un 20avo del voltaje del condensador. Entonces después del bloque integrador, el voltaje condensador un 20avo y le ingresa acá. Y aquí a la salida, que la señal derivada, mirenla acá, aquí la tenemos, nos dice que entonces sale la señal derivada por 15/29 y le ingresa acá. Y aquí en el osciloscopio podemos ver, podemos correr nuestro diagrama de bloques, y en el osciloscopio podemos ver nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida, que aquí ya viene con la perturbación, y podemos ver que en los 30 segundos se ve esa perturbación en el voltaje de salida. Muchísimas gracias por la atención.